Bueno, continuamos con la carta de Romanos. Ya ingresamos al capítulo número 15. Y antes de ingresar al texto de hoy día, quiero hacer una breve introducción y vamos a comenzar con una pregunta. Pregunta de examen. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Y cuál es el propósito de nuestra existencia? Y estas son dos preguntas claves para nuestra vida que tenemos que tener bien en claro como hijo de Dios, o por lo menos debemos trabajar para que esa verdad en nuestras vidas esté afirmada y clara, y cada vez que venga a nuestra mente y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, cuál es el propósito de nuestra existencia, que son dos verdades, las podamos tener claras, y eso tiene que ver mucho en cómo vamos a afrontar la vida y en nuestro andar por la tierra. Entonces, por lo tanto, como hijo de Dios no nos podemos dar el lujo de no tener claras estas dos respuestas, porque podemos compararlo como comenzar una carrera y no tener claro el motivo por la cual lo estamos corriendo, ni la meta hacia dónde vamos, ni por qué estamos corriendo. Es como llevar toda una vida fuera de contexto. Dicho de paso, todos sabemos que cuando agarramos un texto fuera de contexto, como la frase famosa, la usamos de pretexto. Descontextualizar un texto hace que podamos interpretar ese texto de una manera errónea, y con la vida puede pasar exactamente lo mismo. No tener el contexto en el cual estamos viviendo, ya sea por el cual existimos y para qué vivimos y hacia dónde vamos, hace que muchas veces podamos nosotros, de nuestra perspectiva, tener una errada interpretación de lo que Dios quiere para nuestra vida y cuál es el fin para el cual fuimos creados. Y si eso no está claro, obviamente se va a ver reflejado en nuestra forma de vivir, en la forma en que vamos a enfrentar cada situación en nuestra vida, en la forma en que nos vamos a comportar, y eso afecta hasta nuestra esperanza y fe. Por lo tanto, recordando que también el pastor el domingo pasado habló de cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, vamos a traerlo a memoria para responder la primera pregunta. Y sabemos que el propósito de Dios para nuestra vida es ser formados a la imagen de Cristo. Tiene que venir rápido a nuestra mente. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Es ser formados a la imagen de Cristo. Tenemos que tener a veces frases cortas y claras, concisas. Eso se puede desarrollar obviamente y se puede explicar, pero eso tiene que estar claro. Tenemos que tener frases concretas y seguras que vengan a nuestra mente cada vez que tengamos alguna duda. Y vamos a Romanos 8:29 para ver el fundamento escritural de lo que estamos afirmando en esta mañana. Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano conoció, esos somos nosotros, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, fuimos predestinados a ser conforme a la forma de la imagen de su Hijo. Pero no solamente queda ahí, sino también que nos da el fin y el propósito final de ser formado a la imagen de Cristo. Dice, para que Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces estamos viendo también el resultado de ser conformados a la imagen de Cristo, y es que el Señor, nuestro Señor, sea el primogénito de muchos hermanos. Y esto tiene que ver con ser parte de una familia, es decir, que Dios quiso tener una familia del cual Jesucristo sea el primogénito y nosotros seamos sus hermanos, pero no solamente sus hermanos, sino también sus herederos. Y no solamente sus herederos, sino también sus coherederos, es decir, que lo mismo que va a recibir nuestro Señor, vamos a recibir nosotros cuando recibamos y el Señor reciba su herencia. Por lo tanto, son muy buenas noticias que el ser formado a la imagen de Cristo involucra también lo que vamos a recibir en la gloria y en la eternidad, que nos hace parte de una familia que era el plan eterno de Dios para nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios hoy con nosotros? Formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Por lo cual también creo, a mi criterio, que la cristiandad ha hecho un énfasis medido en la herencia más que nada, y ha puesto en un segundo plano el proceso de ser moldeados a la imagen de Jesucristo. Creo que se ha hecho un énfasis demasiado y desmedido en hablar mucho de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a recibir, y que ya somos herederos, que es verdad, no es una verdad que no hay que quitarla, pero se ha hecho un énfasis desmedido, y creo que la Biblia no trata de hacer ese énfasis, sino que lo trata en un equilibrio,
porque también habla en su misma parte de que vamos a ser formados y que estamos siendo transformados y que eso tiene que ver con nuestra santificación. Dicho sea paso, recordando que el pastor también nos decía que este libro de Romanos lo podemos dividir en dos grandes partes, y una tiene que ver, la primera parte, con la justicia de Dios y la segunda con la santidad. Y conectemos santidad o crecer en santidad con ser transformado a la imagen de Cristo, es lo mismo. Entonces hay que tener un equilibrio entre lo que vamos a heredar, entre lo que vamos a recibir, pero también entre lo que estamos siendo para recibir eso que Dios nos ha prometido. Por otro lado, la otra pregunta a la cual quiero que tengamos bien en claro y quiero responder en esta mañana: ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Que no es lo mismo que el propósito de Dios para nuestra vida hoy, sino cuál es el propósito de nuestra existencia y cuál es el fin mayor para el cual fuimos creados. Y esto tiene que ver con vivir para su gloria, y como resultado, a nuestro favor, es disfrutar de esa gloria y de contemplar la gloria de Dios para siempre. Ese es el resultado final. Ese es el resultado de lo que estamos siendo hoy, transformados. O sea, son dos respuestas: ser formado a la imagen de Cristo y vivir para su gloria. ¿Qué está haciendo Dios hoy en mi vida? Está formándome a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para vivir eternamente para su gloria, o manifestar su gloria, lo podemos decir de distintas maneras. Pero esto está totalmente unido y las dos van de la mano. O sea, no podemos separar estas dos verdades porque van justamente de la mano. Ya lo vengo diciendo. ¿Y por qué digo que una es el resultado de la otra? Porque es en la medida que yo voy siendo transformado más y más a la imagen de Cristo, es que yo puedo vivir más y más para su gloria. O en otras palabras, en la medida que voy siendo formado, transformado más y más en la imagen de Cristo, es que yo puedo expresar y reflejar la gloria de Dios en el mundo, en mi vida, a través de lo que hago. Y obviamente, cuando yo expreso la gloria de Dios, es que yo vivo para su gloria. Pero esto lo vamos a ir aclarando un poquito más en la medida que vamos avanzando. ¿Y por qué formados a la imagen de Cristo? ¿Por qué tenemos que ser formados a la imagen de Cristo? Porque es justamente Cristo, dice Hebreos 1.3, los invito a Hebreos 1.3, dice: Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de su naturaleza, hablando de Cristo y de Dios. Jesucristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, recordemos que todos los hombres, hablando de mujer y varón, fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, esa imagen, sabemos todo que por el pecado fue destruida, no eliminada, sino que fue como transformada o dañada de tal forma que el ser humano hoy sin Dios no expresa esa gloria, no puede expresar la imagen de Dios, la cual Dios plasmó en nuestra vida. Entonces podemos usar el ejemplo de que cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, es como una hoja y en blanco, y esa hoja la arrugamos y así andamos por la vida, ¿no? Una hoja que no expresa la imagen de Dios. La imagen de Dios debía estar plasmada en esa hoja, pero arrugada. De esa forma, ilustrativamente, es que podemos ver la vida del ser humano. Por lo tanto, si la hoja era para reflejar la imagen de Dios, esa hoja arrugada y más que nada tirada en el basurín, no va a reflejar o a ser para lo que fue hecho. Por lo tanto, eso es lo que pasó con cada uno de los seres humanos. Esa imagen fue destruida, no eliminada, porque de alguna forma mostramos algo de Dios en nuestra vida, ya sea en nuestras capacidades, en nuestra forma, en lo que podemos hablar, en lo que podemos hacer, pero algo que se dañó sobre todo en nosotros tiene que ver con el carácter de Dios en nosotros. Entonces, ¿por qué a la imagen de Cristo? Porque justamente como nos dice Hebreos 1.3, es Cristo el resplandor de la gloria y la expresión exacta de la naturaleza. Es decir, que para restituir esa imagen de Dios plasmada en nosotros, el modelo es Jesucristo. Y ese no es que va copiando y pegando, sino que nos unió a Jesucristo para que podamos expresar la gloria de Dios, la cual era el plan de Dios, que el hombre fuera hecho a imagen y semejanza de Dios, y no solamente eso, sino que manifestara su gloria. Por eso también encontramos: y será llena la tierra de la gloria del Señor. ¿Cómo será manifestada la tierra llena de la gloria de Dios? No solamente por lo creado, por la creación, sino también por nosotros, por el ser humano.
que expresa la gloria de Dios. Entonces, una va de la mano de la otra. En la medida que voy siendo formado a la imagen de Cristo, es en la medida que yo voy expresando la gloria de Dios o manifestando la gloria de Dios, que es lo mismo que vivir para su gloria. Segunda de Corintios 3:18 dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Es decir, en la medida que nosotros contemplamos día a día, cada día más, la gloria del Señor, es que nosotros también vamos siendo transformados a la misma imagen, de gloria en gloria, a la misma imagen del Señor. Segunda de Corintios 4:6, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que Dios diciendo: yo quiero que ustedes conozcan mi gloria y que por medio de esa gloria sean transformadas. ¿Y qué nos dio? Nos dio a su Hijo, porque es la expresión exacta de su naturaleza. Es el modelo perfecto, es el prototipo, por eso es el primogénito del cual venimos todos los demás hermanos. Entonces, el modelo al cual estamos siendo transformados día a día por medio de muchas circunstancias que Dios puede traer a nuestra vida, por muchos medios, es que vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Uno de esos medios, muchas veces, como vemos en la Escritura, son las circunstancias, las tribulaciones, dolores, disciplina. Son muchas de las formas también por la cual Dios va transformándonos a esa imagen. Y fíjense que yo leyendo las cartas de Pablo, el gran deseo siempre de Pablo, el gran anhelo y la preocupación, y lo que justamente vemos en Gálatas, por lo cual Pablo sufría dolores de parto, tiene que ver con esto: para que Cristo sea formado en ellos. Ese era el gran tema de Pablo, por lo que él sufría. Él no sufría tanto por las tribulaciones. De hecho, él decía: me gozo en las tribulaciones. Pablo no estaba preocupado por si ellos atravesaban tribulaciones. Pablo estaba preocupado por si Cristo estaba siendo formado en ellos. De hecho, que las tribulaciones eran parte de la transformación de esas vidas. Entonces él no estaba preocupado por eso. Entonces vemos en Gálatas 4:19, dice: hijos míos, por quien de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Pablo acá está hablando, no es de que listo, ya Cristo se formó en nosotros, sino que él tiene claro que esa formación es continua y es progresiva, y va a concluir en el día de que nosotros estemos en la presencia de Dios, cuando le damos cara a cara y seamos como Él es. Pablo sabe eso, pero Pablo quiere que estemos en ese proceso de transformación hoy aquí en la tierra, que en la medida que vamos creciendo en el Espíritu, que maduremos espiritualmente, que crezcamos espiritualmente, es esto, es que Cristo sea formado en nosotros. Y eso es por lo que Pablo se esforzaba, por lo que trabajaba, por lo que sufría, por lo que se esmeraba y se agotaba en este mundo, para que aquellos a quienes él le había llevado el Evangelio, ese mismo Evangelio que los salvó, sea quien vaya haciéndolos crecer a la imagen de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice: y fue para esto que Él os llamó, acá Él es Dios, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio. Algún día a cada uno de nosotros se nos predicó el Evangelio, y esa es la forma en que Dios nos llamó. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cuándo nos llamó? Cuando se nos predicó el Evangelio. Mediante el Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, fíjense, no solamente el amor de Dios no termina en que Él nos haya salvado y librado de la ira de Dios, sino que ese era el trampolín para que nosotros pudiéramos concretar el propósito eterno de Dios, que es que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos quedar simplemente en que fuimos salvos de la ira de Dios. Tiene que ver con el propósito eterno de Dios, nuestra vida cristiana, y es por eso que muchas veces encontramos en la Biblia poner los ojos en las cosas eternas, en las cosas del cielo y no en las que están en la tierra. Entonces fuimos llamados por medio del Evangelio para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijimos que una verdad de la que venimos hablando es resultado de la otra. Una es resultado de la otra. ¿Y cómo se traduce Cristo formándose en nosotros? Porque también a veces nos sucede eso, ¿no? Que decimos que Cristo se ha formado en nosotros, pero a eso tenemos que
que entenderlo rápido. Por ahí lo usamos muy como frase, pero rápidamente nuestra mente quizás no conecta rápido qué es que Cristo sea formado en nosotros. Entonces tenemos que desarrollarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que ponerle palabras concretas que Cristo sea formado en nosotros. Que obviamente se puede hablar de muchas formas, pero a veces nosotros tenemos que definir ciertas frases que muchas veces usamos, pero que quizás no tenemos bien claro. Entonces, ¿cómo se traduce Cristo formándose en nosotros? Podemos definirlo así: Dios moldeando en nosotros el carácter santo de su primogénito, de Jesucristo. ¿Cómo se traduce nuevamente Cristo formándose en nosotros? Tiene que ver con Dios moldeando nuestro carácter. Y cuando hablamos de carácter, hablamos de la palabra carácter, que tiene que ver con esa imagen que se plasma en nosotros, moldeando esa imagen que ya fue plasmada en nosotros, que es la imagen de Cristo, la imagen de Dios en la persona de Jesucristo. Esa imagen va siendo moldeada cada día más para que cada día más nos asemejemos en nuestro carácter, que fue lo que más dañó sobre todas las cosas el pecado, para que volvamos a hacer aquello para lo que fuimos creados. Recordemos que Adán y Eva nunca concretaron, nunca alcanzaron esa medida para la cual fueron creados. Ellos no estaban completos. Nosotros incluso estamos en una posición mejor que en la que estaba Adán y Eva antes de pecar. Ellos no alcanzaron la plenitud de la perfección. Y esa plenitud de la perfección es que Cristo se fundiera en ellos. Obviamente sabemos que por el pecado nunca lo lograron, pero nosotros sí, hoy, por medio de Jesucristo. Ellos rehusaron del árbol de la vida y quisieron el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿cómo se traduce nuevamente? Es el carácter santo de su Hijo Jesucristo. Y recordemos que cuando hablamos de santidad es que tiene que ver con separación de todo lo que es impuro del mundo, con todo lo que es mundano, terrenal, diabólico, con todo lo que no tiene nada que ver con Dios. Es que nuestro carácter sea totalmente separado de cómo es el carácter de una persona sin Dios, del carácter de un ser sin Cristo, del cual la Biblia nos define que son hijos de su padre el diablo, porque se expresan a través de las obras que hace su padre el diablo. Bueno, nosotros al ser santos en posición ya tenemos el proceso ahora de santificación, es decir, que Dios ya nos separó, pero estamos siendo transformados en nuestro corazón. Es que lo podemos figurar de esta forma, que nuestro corazón o nuestro ser interior va siendo separado cada día más de estar arraigado al mundo. Bien, entonces el Sermón del Monte nos da algunas pinceladas del carácter de los hijos de Dios en su reino. ¿Cuáles son esas características que nos muestra el Señor en el Sermón del Monte de cómo es un hijo de Dios en su carácter? Y tiene que ver con ser pobres en espíritu. No voy a definir ahora cada uno de los puntos que nos muestra el Sermón del Monte, pero tiene que ver con ser pobres en el espíritu, y este sí lo podemos desarrollar, y tiene que ver con una persona que es pobre, es una persona que es consciente de que le falta, de que hay cosas que no tiene, que no llega, que necesita, que depende de otra persona. Entonces una persona pobre en el espíritu no está hablando de una persona que anda con la cabeza agacha, introvertida, sino una persona pobre en el espíritu, aquel que reconoce de que necesita a Dios porque es pobre en el espíritu, necesita de Dios, de la riqueza de Dios. Entonces esa es una persona pobre en el espíritu. También nos dice el Sermón del Monte, son los que lloran, son los humildes, son los que tienen hambre y sed de justicia, son los misericordiosos, son los de limpio corazón, y son los que procuran la paz. Son los que procuran la paz, los pacíficos, los mansos, los que lloran. La carta a los Gálatas también nos da una serie de características de cómo debe ser el carácter. Y acá estamos hablando puntualmente, y recordemos, no es que todos ya hemos alcanzado esta perfección, lo repito por la duda, sino que acá cuando se refiere en características perfectas es el modelo de Cristo, es como es Cristo. ¿Vieron cuando en Corintios nos habla de cómo es el amor? Bueno, está diciendo cómo es Cristo, y nosotros vamos hacia ese lugar y vamos siendo transformados en ese carácter. En este sentido también nosotros vamos siendo transformados para ser humildes, para tener hambre y sed de justicia, para vivir una vida más misericordiosa, para ser cada día más limpio de corazón y procurar la paz, ser personas cada vez más pacíficas. Y la carta de Gálatas, como el que todos conocemos, Gálatas 5:22 al 23, todos ya conocemos cuál es el fruto del Espíritu, es decir, que es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, otra palabra dice fe, mansedumbre, dominio propio. Eso nos está graficando o caracterizando cómo es Cristo. Por tanto, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y manifestamos ese fruto, es que estamos expresando cada día más amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. O sea, que todas esas cosas ya nos han sido dadas. ¿Vieron cuando Pablo dice que el que sembró, uno sembró y el otro riega la palabra? Bueno, hay personas que sembraron la palabra y esa palabra es Cristo, el verbo, ya fue sembrado en nosotros. Dice que otros van regando esa semilla, esa palabra. Es eso lo que estamos haciendo en esta mañana y es eso lo que debemos hacer a diario de distintas maneras. ¿Pero para qué? Para que vaya creciendo y dando fruto la palabra, el fruto de la semilla que es Cristo. Cristo, por eso somos plantíos de Dios. Hay muchas formas en que la ilustra Pablo esto. Entonces aquí vemos también en los Gálatas características de cómo debe ser el carácter de los hijos de Dios. Ya dijimos cómo se traduce el que Cristo sea formado en nuestras vidas, pero ahora vamos a tratar de ponerle palabras más claras a cómo se traduce vivir para la gloria de Dios o cómo se traduce glorificar su nombre. Glorificar a veces como que nos queda una palabra muy grande y de nuevo, no la podemos. Yo creo que si preguntamos definime rápido gloria, nos volvemos locos y vamos a tratar de ir a la Biblia y tratar de definirla buscando palabras por acá, por allá. Pero se puede definir a veces con conceptos claros. Quizás a veces mi concepto es el mismo que pueda tener otro hermano, pero difieren en distintas palabras. La idea es que tengamos todos el mismo concepto, pero lo tenemos que definir, tenemos que tener claro qué es gloria, qué es glorificar a Dios, qué es vivir para su gloria, o como en otra parte de la Biblia dice, vivir para la gloria de su nombre. Y bueno, dicho todo esto, ustedes decían que tiene que ver esto con el mensaje que nos toca hoy, y tiene todo que ver porque justamente es a donde nos lleva el texto que me toca a mí hoy día compartir, que es lo que le da también título al mensaje de hoy, que es vivir para la gloria de Dios. Entonces vemos desde el capítulo 14 de la carta de Romanos que ya venimos viendo toda una serie de formas o de mandamientos y de exhortaciones de Pablo a la iglesia de Roma. Recordemos por qué habían problemas en la iglesia de Roma. Habían divisiones, habían gente orgullosa, gente que se creía más que el otro, gente que por venir de ser judío pensaba que tenía más conocimiento que el otro. Entonces habían disturbios allí en ello. Entonces vemos desde el capítulo 14 una serie de mandamientos y exhortaciones y animaciones a vivir para la gloria de Dios. Y esto lo vamos a ver ahora en Romanos 15, 7 al 13, que es el texto, la parte que me toca compartirles hoy en esta mañana. Por tanto, como venimos viendo, por tanto es un conector que nos une a lo que venimos hablando anteriormente. Aceptados los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó ¿para qué? Esto tiene que ver un conector de resultado, para gloria de Dios. De nuevo, por tanto, aceptados los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó, ¿para qué? Para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión, es decir, de los judíos, para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles, nuevamente, glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice también, retoñará la raíz de Isaí el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el último versículo dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bien, entonces ya el texto acá nos está dando el para qué. ¿Para qué viene hablando todo lo anterior? ¿Para qué debemos andar como Dios anduvo? ¿Por qué debemos comportarnos de esa forma con nuestros hermanos? ¿Por qué debemos expresar a Cristo con nuestros hermanos?
porque es para la gloria de Dios. Es de esa forma que vivimos para la gloria de Dios. Y esto es para lo que fuimos creados, no es poca cosa. A veces decimos, como dije al principio, ¿cuál es el fin para el cual fuimos creados? ¿Qué es de Dios está haciendo hoy? Nosotros estamos siendo formados para que transformados para vivir para la gloria de Dios. Y esto hace a la vida del cristianismo. Esto hace a la vida de los hijos de Dios. Es que podamos vivir para su gloria. Si alguien aquí no está viviendo para la gloria de Dios, no está viviendo para lo que fue creado. Por eso es importante y por eso Pablo no pasa por alto estos temas y hace mucho énfasis. Venimos hablando ya del capítulo 12 en adelante de cómo deben comportarse los hermanos y puntualmente en la congregación. No está haciendo acá un énfasis como hace en otros lados en la vida diaria, uno en su casa, en su hogar, sino que está hablando de cómo se relacionan los hermanos en la comunidad de la fe, en la iglesia. Y hoy nos está hablando a nosotros como iglesia Gracia y Verdad. Pablo está preocupado y por eso le da tantos capítulos en la carta a cómo nos tratamos, cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos mutuamente, cómo nos edificamos, cuál es la motivación por el cual nos congregamos. Entonces, ¿cómo nos congregamos que es para la gloria de Dios? Entonces venimos viendo del capítulo 14, como venía diciendo, que Pablo está interesado en cómo debemos comportarnos y ha venido tocando estos puntos. Y acá marqué unos puntos por sobre muchas otras cosas, pero nos dice que no tengamos un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Recuerdan que no creamos que somos superiores a los otros. ¿Por qué? Porque justamente los judíos pensaban que eran superiores a los gentiles porque ellos tenían más conocimiento, pero también lo llevamos a nuestra vida. Esto nos puede llevar a nosotros a creernos más que otros porque tenemos más conocimiento sobre algo. Nos habla de la vida del cuerpo. Dice que usemos los dones en amor para edificación del cuerpo. ¿Cuál es el camino para cuál debemos usar los dones? En amor. Que aceptemos al hermano débil, también se nos enseñó. Que no seamos legalistas. Que el que ama cumple la ley. Y también se nos habló el último domingo quién es el hermano débil y cuál es el hermano fuerte. Fíjense en la cantidad de capítulos y versículos que Pablo nos viene hablando del mismo tema. No ha cambiado el tema. Toca distintas aristas o partes de la vida de la iglesia, pero está centrado en lo mismo. Entonces, para contextualizar un poquito el texto que me toca hoy día, me voy a ir un poquito más atrás, en Romanos 15:5, para ir dándole un poco más de contexto a esto que estamos hablando. Y dice Romanos 15:5, dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Permítanme acá remarcar dos palabras y explicarlas. Acá hay dos palabras, una que dice conceda y la otra es sentir, que si a veces la leemos así rápido es como que no queda muy claro o podemos interpretarlo mal. Entonces acá la palabra conceda no tiene que ver con que pedirle un deseo a Dios y que Dios nos conceda así cual genio de la lámpara. Tiene que ver con la idea de producir, suministrar. Es decir, y el Dios de la paciencia y del consuelo os suministre o produzca tener el mismo sentir. Y la palabra sentir también es la palabra griega freneo. Y la palabra freneo deriva de la palabra mente y significa pensar, considerar, estar mentalizado de una cierta manera, pensar de estar atento. Fíjense el énfasis ahí en cómo pensamos, cómo razonamos o en una reflexión moral. Y la podemos ver esta palabra utilizada también en Romanos 8:5, la palabra freneo, que dice, porque los que son de la carne piensan, esa es la palabra freneo, piensan en las cosas de la carne. En otra versión dice, se ocupan en las cosas de la carne. La palabra se ocupan también es la palabra freneo, es la palabra que estamos utilizando acá como sentir. Pero no está refiriéndose a un sentir, a un sentimiento que nace del interior, sino que tiene más que ver con la mente, con cómo razonamos, cómo pensamos, en dónde ponemos nuestra mente. Por eso la Biblia hace énfasis transformados en nuestro entendimiento, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, no dice del sentimiento, transformados en nuestro entendimiento, porque como entendemos, sentimos lo que entendemos, no es al revés. Entonces, podemos traducir este versículo que se nos viene hablando anterior, al cual yo estoy trabajando hoy día, lo podemos traducir de esta manera. Dice,
y que el Dios de la paciencia y del consuelo produzca en ustedes la misma forma de pensar que tenía Cristo Jesús. Ya esa palabra produzca ya nos habla de mucha otra cosa, no es algo que nosotros podemos generar, sino es que algo que Él produce en nosotros. Ese es el versículo 5. Entonces esto nos lleva también a hacer una pregunta lógica. ¿Cuál es ese sentir o forma de pensar que tuvo Cristo? ¿Cómo pensaba Cristo? O en estas palabras, ¿cómo sentía Cristo? Y eso nos lleva también a Romanos 15:2, un poquito anterior al capítulo, al versículo que acabamos de leer, al principio de Romanos 15. Estamos todos en Romanos 15, no me estoy saliendo de allí. Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para su edificación. Esa palabra edificación la podemos transformar también en crecimiento espiritual. Porque dice, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Vemos esta exhortación de Pablo también en Filipenses 2, del 2 al 4. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, nuevamente la palabra freneo, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados en un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros, escuchen, considera al otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Ese es el mismo sentir que tuvo Cristo. Lo podemos resumir en agradar al prójimo, agradar a mi hermano por sobre mí mismo. O sea, es pensar primero en mi hermano que en mí mismo. Ese es el sentir que tuvo Cristo. Entonces, cuando decimos cuál es el sentir que tuvo Cristo, al cual Pablo nos está diciendo que nosotros debemos tener ese mismo sentir, es que veamos a nuestro hermano primeramente no como inferior, sino como superior, nos dice en otra carta, pero también que lo pongamos primero, sus necesidades, sus angustias, su forma de cómo lo soportamos a nuestro hermano. Y no es soportar como, estuve buscando el significado de la palabra soportar, y no es soportar en el sentido que hoy lo tengo que aguantar un día más y bueno, no voy a decir nada hoy día. No es esa forma de soportar, sino que soportar es llevar sus cargas. Esa es la palabra soportar. De esa forma soportamos a nuestro hermano. Pues si no, lo contrario es mundano, es como aguantar. No le digo lo que siento y me quedo callado la boca. No es de esa forma que yo soporto a mi hermano. Entonces Pablo nos dice que tengamos este mismo sentir que tuvo Jesucristo. Nosotros debemos tener ese mismo sentir con nuestros hermanos. ¿Y para qué desea Pablo que entre los miembros de la iglesia de Roma Dios produzca en ellos ese mismo sentir que tuvo Cristo? Y acá nos lleva de nuevo a lo que estamos diciendo al principio. ¿Cuál es el fin de nuestra existencia? ¿Para qué fuimos creados? Y el versículo 6 dice, para que unánimes, a una voz, esto tiene que ver entre judíos y gentiles, a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptados los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. ¿Vieron el énfasis que está haciendo Pablo acá? Para la gloria de Dios, para que glorifiquemos a Dios. Todo lo que, esa exhortación y todo aquello que Pablo desea que seamos formados a la imagen de Cristo es para la gloria de Dios, que el centro del evangelio no es el ser humano, ni los hermanos de Roma, ni los hermanos de Galacia, ni los de Éfeso. El centro, o el fin mayor, o lo primordial, lo único, mejor dicho, es Dios. No es el hombre. La Biblia no se centra en el hombre, se centra en Dios y cómo el hombre va hacia Dios. Pero el centro del evangelio es Dios, no es el hombre. Por eso nos enojamos mucho con mucho de la predicación del evangelio de hoy en día, que está centrado más en el hombre, que es como Dios termina siendo como una especie de trampolín para que el hombre alcance sus deseos personales. Ese es en su mayoría, no todos obviamente, pero en su mayoría el evangelio que más se está predicando hoy en estos tiempos. Es Dios un medio, no el fin. Y no, el evangelio es todo lo contrario, es Dios el fin, pero también es el medio. Es el medio para que alcancemos la gloria de Dios. ¿Y cuál es el medio? Jesucristo, que es Dios. Por tanto, es el medio y el fin. No es el medio Dios para que alcancemos nuestros deseos personales. No es el medio de Dios como usar a Dios para que yo ser feliz aquí en la tierra, que a pesar de todo somos felices,
o andamos gozosos, pero no ese es el fin, es el resultado de vivir para la gloria de Dios. Si nosotros intercambiamos eso, no funciona. Si nosotros queremos usar a Dios como un medio para nuestra felicidad, Dios conoce nuestros corazones. Y Dios conoce nuestros corazones perfectamente. Conoce las intenciones del corazón, y esas intenciones tarde o temprano van a ser manifestadas, porque nada hay oculto que se le pueda pasar por alto a Dios. Por tanto, el fin es para la gloria de Dios, vivir para la gloria de Dios. Pero Pablo continúa argumentando y afirmando que tanto judíos como gentiles glorificarán a Dios, que tanto judíos como gentiles glorificarán a Dios, no era algo que se le ocurrió a Dios a último momento. No, esto era el plan de Dios. Este era el propósito de Dios. Israel era el medio, ahí sí, Israel era el trampolín para que el evangelio de Jesucristo fuera hacia todo el mundo. Ellos creían que eran los únicos, ellos pensaban que eran el pueblo especial de Dios y que Dios se había manifestado solamente a ellos, y que para ser Israel solamente, hoy hasta el día de hoy piensa, uno se tiene que hacer prosélito de su pueblo, circuncidarse, y no era el plan ese de Dios. El plan era que usara a Israel para que su gloria, su evangelio fuera hacia todo el mundo, pero ellos lo encasillaron para ellos mismos y se volvieron orgullosos. Entonces, eso es lo que nos está hablando también el texto que me toca compartir hoy día. Entonces, por eso vemos en el versículo 8, dice: pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión, es decir, para los judíos, por dos puntos: para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Es decir, que el cumplimiento de la venida del Mesías confirmaba las promesas que anunciaban que Jesucristo iba a venir al mundo, pero no solamente que iba a venir al mundo para salvar al hombre, sino que lo que nos revela Pablo después, que de ambos pueblos iba a ser uno mismo, quitando la pared intermedia, las enemistades que había entre ellos. Y fíjense lo que nos dice el segundo punto, dice en el 9: no solamente para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres eran los antiguos, ¿no? Los patriarcas o los profetas, y para que los gentiles, el 9 dice, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y acá nos empieza a citar versículos del Antiguo Testamento de que ya nos anunciaban de que los gentiles también iban a ser herederos de la gloria de Dios, que iban a recibir lo mismo que era para el pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos no podían permanecer ignorantes. Se suponía que los judíos debían conocer estas verdades, se suponían que ellos tenían que saber, pero como no podían ni ver a Cristo en las Escrituras, porque dice que muchos de ellos tenían un velo que hasta el día de hoy permanece y no podían ver la gloria de Cristo en las Escrituras, mucho menos iban a ver que esa gloria iba a ser también para los gentiles. Por lo tanto, no le podemos pedir pera al olmo. Si Dios no le plació revelárselos, por algo habrá sido. Pero en las Escrituras los afirmaban. Entonces acá nos empieza a citar Pablo partes del Antiguo Testamento donde dice, como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? En la ley y los profetas. Por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Todos los pueblos, ya no sé en qué momento se le ocurrió de que ellos eran el único pueblo de Dios. No, todos los pueblos. Está claro, muy claro. Yo no creo que muchas veces ellos no lo entiendan. Yo creo que el orgullo no les permite reconocer esta verdad. Vaya a saber qué se les pasa por la cabeza a los judíos. La verdad no nos podemos meter en sus cabezas. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que tienen un velo que no les permite ver las verdades espirituales detrás de lo que está escrito. Entonces dice, y a su vez Isaías dice, también el profeta Isaías nos dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza, termina Pablo aquí con una especie de oración o deseo, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, como decíamos, se suponía que los judíos debían saber estas verdades. Entonces, acompáñenme un poquito ahora a Efesios 3:4. ¿Qué es lo que hoy nosotros sabemos de esta verdad?
tanto de judíos como de gentiles. ¿Qué es lo que se nos ha revelado hoy a nosotros? Esto después ya lo vamos a llevar a nuestra vida personal, pero necesariamente tenemos que ver qué está queriendo decirle Pablo a ellos. Como estamos entendiendo, primero debemos ver qué dice el texto a ellos para poder entender después qué nos está queriendo decir a nosotros. Entonces Efesios 3:4 al 6 nos dice: en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora sí ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es decir, cuando nos está diciendo acá que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, no está diciendo que nunca se habló, porque justamente anteriormente vemos esos versículos que afirman que ya Dios venía hablando. Lo que no se dio a conocer es cómo lo estamos viviendo hoy nosotros, o cómo se le reveló esa verdad más claramente a los apóstoles. Y está claro acá, no lo dice, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a los santos apóstoles. Esa revelación hoy es más clara, hoy la podemos entender, de hecho, porque justamente fue a lo que vino a hacer Jesucristo, a reconciliar de ambos pueblos en uno solo, que es el nuevo hombre, nos dice el Señor. Entonces, Efesios 3:6 dice: a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio, porque todas las promesas que vemos en el Antiguo Pacto no eran dadas a Israel puntualmente, eran dadas a Jesucristo. Ellos pensaban que todo era para ellos, en realidad era para Cristo, el verdadero Israel, el verdadero israelita. Entonces sabemos que por medio de nuestra unión a Cristo somos coherederos, eso es lo que hablamos al principio. Fíjense en Efesios 2 del 14 en adelante, al 22. Efesios 2, 14 al 22 dice: porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. ¿Para qué? Para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo mediante la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció, acá está hablando de Jesús, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. ¿Quién eran los que estaban lejos? Los gentiles. ¿Y quién eran los que estaban cerca? Los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Es el espíritu el que nos une a Cristo y por medio del cual entramos, ya seamos gentiles, peruanos, bolivianos, argentinos, musulmanes, judíos. Así pues, ya no sois extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. No nos olvidemos del texto de hoy día, ¿no? De que estamos hablando. Somos familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Presten atención siempre también a los porque esos son los para qué está diciendo lo que está diciendo. Entonces acá nos está diciendo que de ambos pueblos hizo uno. ¿Para qué? Para que seamos morada de Dios en el Espíritu. Recuerden que en el antiguo pacto Dios moraba ¿en dónde? En el tabernáculo, en el templo de Dios. Era donde Dios se manifestaba. Hoy se manifiesta en el cuerpo de Cristo, en el nuevo hombre. Hoy se manifiesta entre gentiles o sea, es un templo espiritual. También somos nosotros ese templo. Se manifiesta en nosotros. Ya no tenemos que ir al templo, nosotros somos morada de Dios. No tenemos que ir a hacer sacrificio, ese sacrificio ya lo hizo Jesucristo, por eso tenemos libre entrada al trono de la gracia. Por lo tanto, Pablo está diciendo a ambos pueblos, en esta carta Pablo está diciendo a ambos pueblos, le está diciendo a judíos y a gentiles. Recordemos que las exhortaciones eran que se amaran, que no pensaran que uno era mayor que el otro, que
que había pelea entre ellos. Entonces Pablo trataba de animarlos y de exhortarlos y de decirles que debían amarse unos a otros. Pero ¿por qué le está diciendo y es tan insistente en esto? Por lo tanto, Pablo está diciendo a ambos pueblos, tanto a los judíos como a los gentiles, que habían creído en Jesucristo, que habían confesado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, que ambos pueblos habían sido llamados por medio de Jesucristo a ser conciudadanos de un mismo reino, familia de Dios, para ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular del edificio. Es decir, que esas peleas se estaban oponiendo al propósito de Dios de formar un solo pueblo donde la morada de Dios iba a ser allí. Era parte del propósito de Dios. Por eso el énfasis de Pablo en que se amaran. Eso tenía que ver ya con el propósito eterno de Dios, no simplemente que Pablo estaba interesado, no se pelee, no se mira cómo lo estás tratando al otro, no era de esa forma. Esto tiene que ver con el propósito de Dios. Por eso Pablo se preocupaba tanto en cómo se llevaban, en cómo se edificaban. Y que es en Cristo que el edificio va creciendo para ser un templo santo, también nos dice esto, Efesios, y morada del Señor, donde se manifiesta Dios. Todo esto con un propósito, que Dios sea glorificado. ¿Recuerdan cuando estamos hablando del texto de hoy día? Para que tanto unánimes en una voz, tanto judíos como gentiles, glorifiquen a Dios. ¿Por qué Pablo está preocupado puntualmente que ellos sean formados primeramente a la imagen de Cristo, pero también que se amen mutuamente para que glorifiquen a Dios? Para que ese templo santo glorifique a Dios, el cuerpo, la iglesia, el nuevo hombre. Fíjense cómo va tomando volumen la exhortación de Pablo. No es simplemente, llévense bien. No, tiene que ver con el propósito de Dios. Es que si ustedes no se edifican mutuamente, entre judíos como gentiles, no estamos haciendo para lo que Dios nos fue llamado. Si ustedes están peleando, no están glorificando a Dios. Y si no están glorificando a Dios, no están caminando conforme a la voluntad de Dios. No están caminando conforme a la voluntad de Dios. O sea, por eso dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Para qué? Para que ya no se peleen, porque yo sé más que vos sabés más que yo, porque vos no tenés conocimiento de esto, yo sí tengo conocimiento de esto, porque vos me dijiste esto, porque yo te dije aquello. Por eso es tan importante. Esto tiene que ver con la manifestación de Dios en la tierra, con glorificar a Dios, que nosotros, como dijimos, no solamente en el antiguo pacto, vemos a Israel que era la luz del mundo, era lo que expresaba la gloria de Dios, ahora es la iglesia. Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, formado tanto de judíos como de gentiles, quien expresa esa gloria al mundo. Y por eso imagínense, si el mundo nos ve peleándonos, recuerdan cuando dice que el mundo creerá cuando nos vea que nos amamos unos a otros. Ámense unos a otros para que el mundo crea. No es que está utilizando la palabra amor ahí como una forma platónica de amarnos y de ir todos de la mano corriendo. No está hablando en ese sentido. Tiene que ver con el propósito de Dios, con un propósito mayor, que si no estamos peleando, no estamos glorificando a Dios como cuerpo. No estamos glorificando. Contrariamente, debemos estar edificándonos. Y fíjense que no está hablando de solo algunos, sino todos. Todos. Acá tiene que ver, tenemos que ya empezar a tener una mirada corporativa de la iglesia, obviamente, valga la redundancia, una mirada corporativa. Está bien que tengamos una mirada individual en cómo vamos creciendo en nuestra vida espiritual, pero también tenemos que tener una mirada corporativa en cómo la iglesia hoy, gracia y verdad, mi congregación en la cual el Señor me puso, cómo mis hermanos están siendo edificados y van creciendo a la imagen de Dios. O sea, no solamente se reduce a mi vida personal en cómo yo estoy creciendo, sino cómo mi cuerpo o mi iglesia está siendo transformada en donde Dios me puso. Por eso se acuerdan cuando hablamos de los dones. ¿Para qué eran los dones? Para edificar al cuerpo. ¿Para qué edificamos el cuerpo? ¿Para qué edifico a mi hermano? Para que él termine glorificando a Dios. No para que él me retribuya un aplauso, un abrazo, un reconocimiento. Lo hago para la gloria de Dios. Por eso Pablo decía, y todo lo que hagáis, ya sea que comáis o bebáis, hacerlo para la gloria de Dios. Ese es el fin, esa es la motivación correcta del por qué hacemos todas las cosas. Esa es la motivación sincera, que se da como un fruto, que se da como una expresión de Cristo. Por eso, al haber pleito, contienda y celos, envidia, orgullo entre el pueblo, eso podía hacer que algunos se extraviaran de la fe, como los hermanos débiles. Por eso también, como nos hablaba el pastor, de quiénes eran los hermanos débiles. Por eso Pablo se toma su tiempo en hablar quiénes eran los hermanos débiles, cómo tratar con los hermanos débiles, por qué está interesado en los hermanos débiles.
Y vimos que hermano débil no era alguien que no tenía fuerza física, sino era alguien que era una persona nueva en el Evangelio, que tenía poco conocimiento o había crecido poco en la fe, pero no porque no quería, sino por causa de que era un niño espiritual, de poco conocimiento de las verdades y de la revelación del Evangelio. Entonces ahora entendemos por qué Pablo decía que si el comer carne perjudicaba a mi hermano débil en la fe, él estaba dispuesto a no comer carne nunca más. ¿Se acuerdan cuando dice eso Pablo? Que si yo comer carne afecta la conciencia de mi hermano, estoy dispuesto a no comer carne nunca más. Fíjense, pero esto pongámoslo en lo que estamos hablando anteriormente. ¿Qué es lo que tiene Pablo en la mente? Es que vivamos para la gloria de Dios. Y si yo hago perder a mi hermano o extraviar a mi hermano en la fe, yo estoy siendo de estorbo para mi hermano y del propósito de Dios. Por eso debemos cuidarnos cómo nos comportamos unos a otros, cómo nos miramos, cómo nos hablamos, cómo me esfuerzo a veces quedarnos callados, aun cuando tengamos razón, por amor a mi hermano. Pablo no es extremista. Nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida quizás más libre, ¿no? Pero Pablo está diciendo, yo si no tengo que comer carne nunca más, y llevémoslo esto a la cultura argentina donde somos todos carniceros, y todos los varones saben los nombres de los cortes de la carne, y nos paramos todos alrededor de la parrilla así, a algunos le sacan fotos y las mandan al Facebook. Somos carnívoros por naturaleza. Fíjese si esto lo trasladamos a nuestra vida, ¿no? Que nosotros estemos dispuestos a veces, obviamente que culturalmente no vamos a tener esas circunstancias porque no tenemos gente que se sienta en su conciencia dañada por comer comida sacrificada a los ídolos, pero podemos llevar ese ejemplo, aplicarlo en muchos otros ejemplos de nuestra vida, en muchos otros ejemplos. Ya lo hablamos eso, entonces no voy a hacer profundidad ahí. Ya podemos llevarlo a muchos ejemplos de nuestra vida donde nosotros muchas veces, por hacer algo que no es pecado, pero que puede dañar la conciencia de mi hermano. Entonces ese amor sacrificial es que yo dejo de pensar en mí por amor a mi hermano, pero no es porque un amor sentimental, simplemente, que no lo quita, sino que tiene que ver con el propósito de Dios, que yo quiero que se cumpla en mi hermano, que él termine glorificando a Dios por medio de ser formado a la imagen de Jesucristo. Si mi hermano está siendo edificado a la imagen de Jesucristo y porque yo estoy siendo de tropiezo, yo estoy irrumpiendo el propósito de Dios en esa persona. Y eso tiene mucho mérito para que Dios nos discipline. Eso atrae y acarrea muchas veces dolores a nuestra vida y disciplina del Señor. Y Dios nos va a tener que disciplinar y azotar porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Por eso es necesario que arreglemos las cuentas los unos con los otros. Por eso es necesario que nos llevemos bien. Por eso es necesario llevarnos bien, no simplemente porque me siento cómodo en este lugar y me gusta cómo nos llevamos todos. No, pero desde un entendimiento de por qué yo estoy preocupado porque mi hermano sea edificado. Por lo cual Pablo nos está haciendo entender que la vida del cristiano tiene que ver con una parte corporativa, que es importante la parte corporativa, que es importante la iglesia, que Dios nos puso en una iglesia, que Dios nos puso en una comunidad, en donde no solamente tengo que yo expresar mi don, ¿para qué? Para edificar a mi hermano, sino también para resguardar a mi hermano, para cuidarlo, o yo ser resguardado o cuidado o edificado. Cómo nos tratamos, cómo nos dirigimos, cómo nos hacemos a veces burlas o chistes. Muchas veces hacemos chistes, nos dirigimos de nosotros, chistes haciéndonos, mira aquel, pero no nos damos cuenta que quizá en el fondo estamos dañando el corazón de esa persona. Y por más que esa persona se está riendo, en el fondo está siendo dañada, porque uno no sabe si uno tiene ciertos complejos. Entonces hasta en esas cosas debemos ver cómo nos hablamos, cómo nos dirigimos, de no ser tan mundanos para hablarnos y tan mundanos en cómo nos dirigimos, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos. O sea, por eso Pablo también habla de cómo debemos vestirnos, cómo deben vestirse las mujeres. Por eso es el mismo ejemplo, o sea, no, yo me quiero vestir así porque es la moda. Sí, pero no estás pensando en tu hermano, o sea, no estás pensando en si podés hacer dañar su conciencia débil. Entonces por eso también se exhorta en la Biblia a cómo vestirnos. No es que es una cuestión legalista de que yo quiero que te vistas así porque tradicionalmente en la iglesia antigua se vestían así. No, es cómo nos vestimos por la conciencia de mi hermano, que puede ser dañada.
que puede ser débil, que todavía no está fortalecido en la fe. Entonces cuando decimos que debemos vivir para su gloria, porque para eso fuimos creados, es que vivamos reflejando el carácter o la imagen de Cristo en nuestras conductas. Por eso vuelvo al principio, el libro de Romanos, como nos decía el pastor, está dividido en dos grandes partes. Primero en la justicia de Dios, donde se nos habla de cómo el hombre cayó, cómo fue restituido y cómo debe vivir. Y cómo fue restituido por medio de Jesucristo y la justicia de Dios. Y en la segunda parte, que es lo que estamos viendo ahora, es la vida de santidad del hombre. Porque lo hemos expresado en mandamientos, en exhortación, en animación de cómo debemos vivir en la vida práctica, en el día a día, no el domingo, de lunes a domingo. Entonces, repito, cuando decimos que debemos vivir para la gloria, para su gloria, porque para eso fuimos creados, es que vivamos reflejando el carácter o la imagen de Cristo en nuestra conducta. Y eso nos lleva sí a ver cómo iglesia, gracia y verdad, cómo somos con nuestros hermanos en nuestra congregación, pero también en todo el ámbito que nos movamos. No solamente eso se reduce también a la vida de la iglesia, también en mi trabajo y en mi familia. Lo abarca todo. En mi casa también debo vivir para la gloria de Dios. A veces cuando decimos que Dios debe ser lo primero en nuestra vida, no es que debemos segmentar, es más importante la iglesia que mi familia, no, es más importante el trabajo que mi casa, no, es más importante mi casa que el trabajo. No, lo importante es que vivamos para la gloria de Dios, ya sea que esté en mi trabajo, ya sea que esté en la iglesia, en la congregación, o ya sea que esté en mi familia. Que Dios sea lo primero, es que yo viva para su gloria en todos los lugares que yo me mueva. Porque si no, la Biblia se contradeciría. Entonces, porque si bien esta carta no se nos escribió a nosotros, gracia y verdad, puntualmente fue escrita a la iglesia de Roma, sí fue escrita para nosotros. O sea, pues la estamos leyendo y Dios le plació que estas cartas fueran parte del evangelio que llegara a nuestros días. O sea, las exhortaciones, los mandamientos, todo esto es para nosotros también hoy, en este tiempo, en el 2024, para la iglesia gracia y verdad. Claro, cuando hablamos de que fue escrita a ellos, estamos hablando de los sacrificados, los ídolos, pero cuando lo traemos a nuestra vida, lo podemos llevar a la vida práctica. ¿Qué sucede con nosotros en nuestra iglesia? Y no hacerlo de una forma muy generalizada, porque nos estamos hablando, y yo le estoy hablando a ustedes puntualmente, no le estoy hablando a otra gente que no está acá. Entonces, debemos también entender que esto no es por decir, bueno, a partir de mañana comienzo a vivir para la gloria de Dios. No, hoy me determino en que hoy voy a empezar a vivir para la gloria de Dios, porque esa a veces puede ser nuestra primera reacción, o sea, ser reactivos. Tengo que vivir para la gloria de Dios, mañana me centro en vivir para la gloria de Dios, y eso seguramente, como me ha pasado muchas veces, dura nada en nuestra vida. Eso se va a ir con el tiempo. ¿Por qué no dura nada? Porque Pablo lo está diciendo en Romanos 15:5, dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda, y esto dijimos que la palabra conceda es suministre o produzca, es Dios el que produce en nosotros ese deseo. Entonces, tener el mismo sentir los unos por los otros, como también lo tuvo Cristo. Es Dios el que produce en nosotros que nosotros podamos vivir de esa forma. No es porque yo me determine en mi fuerza hacerlo, es Dios que lo va a producir, y por eso debemos, no me quiero adelantar lo que voy a hablar después, pero es Dios el que produce en nosotros. No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, para terminar, vamos a responder 3 preguntas que debemos hacer. Y que es bueno que ustedes, si están anotando, anoten. ¿Qué posibilidades tenemos de llegar a ser como Cristo? Es una de las preguntas. ¿Qué posibilidades tenemos de llegar a ser como Cristo? ¿Con qué recursos puedo contar para alcanzar ese propósito? Es decir, de ser formado a la imagen de Cristo. Y la tercera pregunta, ¿cómo puedo yo crecer en el conocimiento de Dios? Porque si decimos que en la medida que yo voy conociendo a Cristo, voy siendo transformado más a su imagen, ¿cómo hago yo para crecer en el conocimiento del Señor o de Dios? Entonces vamos a tratar de responder esas 3 preguntas prácticas para nuestra vida, que seguramente todas las tenemos claras, pero debemos recordarlas a diario. Y es normal que muchas veces nosotros nos comparemos con los apóstoles y decir, bueno, vamos a responder la primera pregunta, dicho sea de paso, ¿qué posibilidades tenemos para llegar a ser como Cristo? Y a veces nos podemos imaginar, bueno, el apóstol Pedro porque era el apóstol Pedro, y Pablo porque era el apóstol Pablo. Entonces,
pero yo no soy el apóstol Pablo y tampoco Pedro, y ellos tenían una fe que no es la misma fe que tengo yo, y yo soy un cristianito más de la iglesia. A veces podemos llegar a pensar así, podemos decir, bueno, esas personas eran personas excepcionales, con una fe especial. Ellos sí que podían aspirar a esa altura de madurez o crecimiento espiritual, y decir, bueno, yo soy una persona sencilla, de a pie, con dones que no tengo dones especiales. Podemos llegar a pensar eso. Y siendo realista, aspirar a eso no es algo a lo que yo quiero aspirar, a ser conforme a la imagen de Cristo. Entonces podemos tener una mirada, no, yo no puedo. Para mí no es eso, pero eso no es así. Déjeme decirle que eso no es así, porque acá se nos está hablando a todos, que todos debemos ser formados a la imagen de Cristo. Ahora bien, prestemos atención a 2 de Pedro, que es para afirmar esto que estamos diciendo. 1:1. ¿Tengo posibilidades de llegar a ser como Cristo? 2 de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, empieza la carta, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pablo acá le está diciendo a esta iglesia que la misma fe que él tiene es la que tenemos nosotros, que nosotros podemos alcanzar a vivir esa vida de fe, es para nosotros. Entonces, por lo tanto, esto quiere decir que nuestra fe es igual de preciosa que la suya y del mismo valor que la fe que tenía Pablo, que tenía Pedro y que tenían cada uno de los apóstoles. Ellos no son especiales. Quizás se les dieron dones especiales por un contexto histórico en su tiempo, pero su fe no era más especial que la nuestra. A todos, acá Pedro nos está diciendo que todos tenemos la misma fe que se le dio a ellos. Entonces, vamos a la segunda pregunta. ¿Con qué recursos puedo contar para alcanzar ese propósito? Y la respuesta la vamos a encontrar en la misma carta. 2 de Pedro 1, del 2 al 4. ¿Tengo yo esos recursos para alcanzar ese propósito? Ya sé que se me ha dado esa misma fe que tenían los apóstoles. Ahora, ¿cómo la alcanzo? ¿Puedo yo llegar a alcanzar ese propósito? ¿Qué se me ha dado? ¿Qué herramienta y recursos se me ha dado para yo poder arribar a ese modelo de vida que arribaron los apóstoles, que a su vez los apóstoles tenían como modelo a Jesucristo? Dice 2 de Pedro 1, de 2 al 4, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. A ver, ¿qué está diciendo Pablo acá? Gracia y paz da primeramente y multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Escuchen, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. En otras palabras, para nosotros poder llevar una vida piadosa, y esa palabra piadosa es llevar una vida de devoción a Dios, que glorifique a Dios, todos esos recursos ya nos han sido dados. Por medio de su divino poder nos han sido concedidas. Todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad. Todo lo que yo necesito para arribar o vivir o crecer o madurar espiritualmente, ya se nos ha sido dado por medio de Jesucristo. Ya lo tenemos, no es que lo tengo que conseguir, ya lo tengo. Como decíamos al principio, simplemente a veces hay que regar esa semilla, hay que regarla. La semilla ya fue plantada en nosotros. El Evangelio, Cristo, ya está en nosotros. Lo que debemos hacer es regarla. ¿Para qué? Para que eso se manifieste. En los frutos del Espíritu también lo vimos. Entonces podemos decir que tenemos posibilidades para llegar a ser como Cristo. ¿Por qué? Porque esos recursos ya nos han sido dados. Todos los tenemos, todos los que hemos nacido de nuevo. Cuando nacemos de nuevo ya se nos ha sido dada esa vida y esa naturaleza de Dios, una vida llena de vigor y posibilidades. Por lo tanto, potencialmente tenemos todo lo que necesitamos para que desarrollemos esa vida y para ir formando en nosotros ese mismo carácter que tuvo Cristo, ese mismo sentir que tuvo Cristo. O sea, yo quiero el mismo sentir que tuvo Cristo, que
que no estimó a ser Dios y que se humilló y que puso por sobre su gloria el amor a los suyos. Nosotros podemos tener ese mismo sentir. Algunos hoy lo pueden tener más, otros menos, pero podemos crecer en eso. Y esto tiene que ver, fíjense que no me voy de las primeras dos preguntas, en que Cristo sea formado en nosotros y vivir para la gloria de Dios. Tercer pregunta, ¿cómo puedo yo crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cómo yo hago? Porque si decimos que si mi crecimiento depende de que yo conozca cada vez más a Dios, ¿cómo puedo yo llegar a avanzar en esto? Dijimos que en la medida que nosotros vamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo, es que nosotros vivimos cada día más para su gloria. La pregunta es cómo yo puedo seguir conociendo más a Jesucristo, porque la palabra nos dice que en la medida que más conocemos a Cristo, más vamos siendo transformados a su imagen. Lo vemos en 2 Corintios. Vamos siendo transformados de gloria en gloria cuando contemplamos la gloria de Jesucristo. Ahora, ¿cómo hago para conocer cada día más a Jesucristo? Y esto se produce por medio de una intimidad creciente con su palabra. Este es un tema del que el apóstol Pedro trató en su primera epístola, en primera de Pedro 1:23. Es por medio de tener intimidad con la palabra. Y lo podemos también no reducir a una letra, sino a Cristo, la intimidad con Cristo, por medio de las Escrituras o de su palabra. En lo que respecta a nosotros tiene que ver con esto, en lo que respecta a Dios, Dios va a obrar en nuestras vidas. Muchas veces, como dijimos, a través de tribulaciones, circunstancias, dolores, Dios nos va a ir podando, moldeando. Dios obra a través de ciertas, porque como dice Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Para qué? Para que seamos formados a la imagen de Cristo. Es decir, que muchas cosas a nuestro alrededor conducen, que nos pasan o no nos pasan, nos conducen a que seamos formados a la imagen de Cristo, pero en lo que respecta a mí, en lo que yo tengo que hacer, en mi trabajo, porque acá no podemos decir, bueno, es que Dios hace la obra y yo me quedo brazos cruzados. No, no es así, y ya lo vamos a ver más adelante. Sino en lo que respecta a mí, en mi vida de devoción, en cómo yo hago para edificarme a mí mismo, y como consecuencia poder ser de edificación para otros. Dice, 1 de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Desead, 1 de Pedro 2:2, es decir, la primera nos está diciendo que la palabra ya fue sembrada en nosotros, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. La palabra de Dios permanece en nosotros. 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella que crezcáis para salvación. Bueno, este ejemplo ya está medio trillado, pero desead como niños la leche, y aclara, no adulterada, no adulterada. Porque el niño por naturaleza desea la leche, o sea, el niño cuando nace naturalmente busca la leche, pero acá aclara, la leche no adulterada. Es decir, porque podemos buscar otra palabra, una palabra que vaya dirigida, como siempre decimos, a nuestras emociones, dirigida a alentarme, a decirme que yo soy el mejor y que yo puedo y que yo voy a conquistar la tierra y el mundo. Podemos buscar eso, pero esa es la palabra adulterada. Pero la palabra no adulterada es lo que siempre llamamos como la sana doctrina, es la verdad del Evangelio. Entonces debemos desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Crecemos cuando bebemos de esa leche. Crecemos cuando comemos de su palabra. ¿Cuánto lo han experimentado eso? Crecer a través de la palabra. Y no debemos mistificar el crecimiento. A veces como que, o sea, por malas enseñanzas, a veces es como que es más fuerte que se me aparezca una imagen y yo tengo una experiencia sensorial de la tercera dimensión con un ser que nunca había visto, y eso produjo algo en mi vida, y cambiar de un día para el otro, cuando la palabra no nos habla que nuestras vidas cambian así. De hecho, Jesucristo caminó entre ellos y ellos no cambiaban, sino cuando primeramente ese Cristo se metió en ellos y cuando ellos crecían en la palabra. Por tanto, debemos crecer en esa palabra que ya fue sembrada en nosotros, que es Cristo. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, esa palabra es regada. Por medio de la palabra crecemos. 2 de Pedro 1:19.
así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Fíjense en cómo relaciona con la palabra más profética, a la cual hacemos bien en prestar atención, que son las Escrituras, en cómo tiene que ver con el proceso de que hasta que el día despunte, el lucero de la mañana y aparezca en vosotros, en vuestros corazones. Es como la palabra termina siendo como una lámpara a nuestros pies, pero no una lámpara obviamente física, sino una palabra que alumbra mi entendimiento y que me dirige mis caminos, mis pasos, hacia dónde yo debo ir. Que si yo no voy a la palabra, no voy a tener la instrucción correcta de por dónde es el camino. Y me puedo pasar toda la vida en oración, pero si no tengo la instrucción, me quedo sin la información. Tengo el corazón, pero no tengo la información de por dónde es el camino. Y a Dios le plació darnos la palabra para que nosotros vayamos y seamos instruidos por la palabra. Y estas palabras las repetirás y las pondrás y se las dirás a tus hijos. Ustedes saben de qué le estoy hablando, de generación en generación. Colosenses 3:16. Recuerden que estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo puedo yo crecer en el conocimiento de Dios? ¿Para qué? Para ser transformado a la imagen de Cristo y para que glorifiquemos a Dios. Dice Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracia en vuestros corazones. Que la palabra de Dios abunde y habite en abundancia en vosotros. Que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros. Recuerden que la palabra de Dios habite abundantemente en nosotros. Hermano, es vital que tengamos vida de intimidad con Dios por medio de su palabra. No caigamos en la trampa del antiintelectualismo, porque obviamente hay una desmedida ahí de, bueno, hay que ser intelectuales cristianos, y no tiene que ver con ser intelectuales de saber mucho de teología. Es que Dios le plació que por medio de su palabra les conozcamos y esa gloria resplandezca en nuestra vida. Es simplemente eso. Nosotros, a diferencia de los que no tienen el Espíritu Santo, podemos ir a las Escrituras y ver la palabra viva, y que eso produzca una transformación en mi mente y renueve mi mente, y como consecuencia de la renovación de mi mente, mi conducta sea transformada. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo entre la palabra y mi mente y mis conductas. Por lo tal, no le esquivemos al estudio de la palabra, no tengamos miedo a la palabra teología, no tengamos miedo a la palabra a la escritura, a la teología, al estudio de la palabra. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es estudiar la Biblia. Son dos cosas totalmente distintas. Estudiar la Biblia tiene que ver más con meditar en su palabra, que también es un mandamiento. La meditación de la palabra es un mandamiento, no es algo a lo cual yo puedo decidir si, bueno, sí, me parece esto sí, esto no. No, es un mandamiento. Meditad en ella. Cuando dice meditad, es un verbo, como estamos aprendiendo. Bueno, digo esto, como estamos aprendiendo, muchos no saben, pero estamos estudiando de la escritura desde un método inductivo. Entendemos que cuando hay un verbo que te dice haced, es un mandamiento. Es un mandamiento, es un imperativo, es que hay que hacerlo. No es opcional. Amad, honrar, todo tiene que ver con mandamientos. Vemos muchos mandamientos en la Escritura y como sabemos, como dije recién, eso no es algo a lo cual yo me simplemente produzco por mi propia cuenta, sino que Dios produce en mí por medio de la palabra, por medio de mi exposición a la palabra. No hay otra manera, y esto es así porque la Biblia no es simplemente un libro de texto para aprender mucha teología, teoría o historia. La Biblia es Dios mismo hablándonos desde el cielo. Es Dios dándose a conocer fuera de la Biblia. No hay otra manera de conocer a Dios, hermanos, no hay otra forma. Y si buscamos otra forma, vamos a ser engañados y llevados por cualquier viento de doctrinas, y vamos a ser descarriados, o nos van a hacer caer. Muchas veces nos dan falsas enseñanzas, y por no tener clara la palabra de Dios, por no haberla meditado, comido, masticado, le decimos sí y amén a todo. Entonces
eso puede afectar a mi fe y puedo ser extraviado en mi fe, es decir, que pase por momentos de debilidad espiritual. Y esta es una de las mayores tragedias del pueblo evangélico en la actualidad, porque cada vez nos preocupa menos escuchar la voz de Dios, que nos habla a través de su palabra. Hermanos, si primero tenemos que saber que por medio de la palabra escuchamos la voz de Dios. Pero si no vamos a la palabra sabiendo esto, es que realmente, debemos ser sinceros, no hemos entendido o no queremos escuchar a Dios. Cuando no vamos a la palabra, es que verdaderamente no estamos queriendo escuchar a Dios. Una cosa es que yo no sabía que por medio de la palabra yo escucho a Dios. Otra cosa es que yo, sabiendo que Dios me habla a través de su palabra, como se decía el domingo pasado, haciendo el pastor referencia a John Piper, que dice, ¿cómo escucho la voz de Dios? Leyendo la Biblia. ¿Y cómo la escucho audiblemente? Hablándola en voz alta, porque es así. Entonces, sabiendo que por medio de la palabra yo tengo intimidad con el Señor, por medio de la oración también, no es que una es más importante que la otra, las dos son importantes, pero por medio de la palabra yo recibo la instrucción, la revelación, conozco el carácter de Dios. Es que yo voy siendo transformado a la imagen de Cristo y volvamos de nuevo al principio, vivo para la gloria de Dios, porque esa transformación produce en mí una conducta semejante a la de Cristo, una vida de piedad, una vida de que cada día voy creciendo en el amor, en la mansedumbre, en la templanza, en la benignidad. Cada vez me asemejo más a Jesucristo. Y ese es el proceso que cada uno de ustedes y yo vivimos acá en la tierra. Ser formados a la imagen de Cristo y que vivamos para la gloria de Cristo. Como consecuencia, si no estoy siendo transformado o yo me resisto a la palabra de Dios, no voy a glorificar a Dios. Podemos vivir totalmente una vida que aparenta de ser hijos de Dios, pero no la estoy viviendo realmente. Y eso se va a revelar en un corazón, en nuestra vida y en la intención del corazón, y como consecuencia en acciones, en obras buenas. Porque como Pedro tuvo que decir, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Solo Dios tiene palabras. Hoy no tenemos a Dios como lo tenía Pedro, Jesús, hablándole sentado al lado. Y obviamente es mucho mejor tenerlo adentro. Porque si Pedro no estaba con Jesús 2 segundos, se olvidaba o no, nadie le refrescaba la memoria lo que Dios o Jesús le había dicho, pero nosotros ya lo tenemos adentro. Esa palabra se metió dentro de nosotros como una semilla por medio del Evangelio, es todo lo mismo. Y eso puede ir generando un fruto, generando frutos, pero necesitamos hacerlo también por medio de la palabra. Esa agua por la cual vamos siendo regados es la palabra de Dios. Por eso se exhorta también en la Biblia, fíjense en cómo oyen, cómo escuchan en la parábola del sembrador, haciendo referencia a cómo hizo efecto cada semilla en cada una de las tierras. ¿Cómo oís? ¿Cómo están escuchando? Cuando yo escucho la palabra del Evangelio, vámonos hoy día a la predicación del Evangelio. Cuando yo estoy escuchando hoy la palabra, ¿cómo escucho? ¿Escucho pesadamente? ¿Escucho afanado? ¿Escucho de una forma que me entra por un oído y me sale por el otro? ¿Lo escucho como sugerencias y no como la palabra viva de Dios? ¿Lo pongo a discusión todo lo que estoy escuchando? ¿Cómo escucho? ¿O lo escucho con un corazón manso? ¿Lo recibo? ¿Dejo que la palabra, si es necesario, me humille? Que esa palabra produzca en mí un redarguir de pecado, si es necesario. O que esa palabra justamente produzca también ánimo, gozo, paz. O sea, la palabra hace ese ejercicio por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo escuchamos? Prestemos atención. Por eso Jesús no en vano decía, y el que tiene oído para oír, que oiga. Podría haber dicho, escuchen, o oigan lo que les voy a decir, no dice, pero el que tiene oídos para oír, que oiga. Prestemos atención en cómo oímos la palabra. No menospreciemos el Evangelio, la predicación del domingo, pero tampoco menospreciemos la palabra en el día a día. Y como dije recién, esto es lo que respecta a nuestro trabajo. Esto es nuestra obra para yo ser edificado, para yo ser formado. Sabemos que el que produce esa obra es Dios en nosotros. Y vamos a explicarle un poquito más de esto y ya con esto cierro. Ya estoy terminando. Filipenses 2, del 5 al 16. Y está totalmente conectado con lo que venimos hablando también en el sentir, en la forma de que nos conducimos. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo
haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Escuchen, para gloria de Dios el Padre. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quiénes debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Nosotros. Ahora le voy a volar el cerebro, porque acá es donde se arma lío. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. O sea, ahí entra el cortocircuito. Bueno, ¿quién se debe ocupar en su salvación con temor y temblor? Yo. Pero después nos dice que es el Señor que produce tanto el querer como el hacer. Y son dos verdades paralelas que encontramos siempre en la Biblia, que tiene que ver con la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios es soberano, Él obra a través de nosotros y el hombre es responsable de lo que hace. Por lo tanto, en lo que concierne a nosotros, ocupémonos en vuestra salvación con temor y temblor. Y dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Es decir, cuando terminemos toda obra y alcancemos algún logro, terminemos dándole la gloria a Dios. No es que dice, no, porque yo me ocupé mi salvación con temor y temblor. No, es que terminamos haciéndolo para la gloria de Dios, por medio de Dios, porque es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y el 14 dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivos para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Acá Pablo nuevamente los exhorta a cómo vivir una vida que me edifique, que cada vez en lo que concierne a mí yo crezca a la imagen de Jesucristo, ocupándome en mi salvación con temor y temblor, para que seamos como Cristo, para que andemos como Cristo anduvo, y al final nos termina diciendo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Firmemente la palabra de vida, ¿con el fin de qué? De que yo tenga motivos para gloriarme. Nuevamente, Pablo está interesado, su gloria era que sus hijos, a cuales él había engendrado por la palabra, en el sentido a quienes él le había llevado el evangelio por primera vez, estuvieran firmes en la fe, estuvieran firmes, crezcan en la fe, para decir que su carrera no había sido en vano. Entonces, ¿cuál es la motivación de un líder? ¿Cuál es la motivación de un pastor, de un líder, de un hermano en edificar en el servicio a su hermano? Edificar al prójimo para que su prójimo glorifique a Dios. ¿Por qué yo quiero que ustedes sean edificados? ¿Por qué ustedes quieren que yo me edifique? ¿Por qué ustedes quieren que se edificara a su hermano? Para que Cristo sea formado en él, para que como fin mayor vivan para la gloria de Dios, que es para lo que el hombre fue creado. Y esa es la motivación correcta. Si yo estoy buscando renombre, posición, reconocimiento, aplauso, esas son las motivaciones incorrectas que no hacen a un siervo de Cristo. El corazón sincero de un siervo de Cristo está buscando edificar a su hermano para la gloria de Dios. Amén. Entonces recordemos, hermanos, que ya nos han sido dadas todas las cosas, que podemos ser transformados a la imagen de Cristo, que tenemos una fe para vivirla de la misma forma que la vieron los apóstoles, y que es por medio de su palabra que nosotros vamos siendo moldeados, transformados en la medida que nosotros conocemos a Dios, contemplando su gloria por medio de la palabra. Tengamos tiempo de devoción con las escrituras, de oración también. Pasemos tiempo de meditación en la palabra. No la leamos, estudiemos las escrituras. Amén y amén.